Muchas gracias, sí, buen punto. Ahí estamos ya grabando. Ok, ¿qué pasó con el Ministerio de Educación Pública? Tiene que ver con los casos de COVID, profe, que han habido en esta última semana en las Bueno, escuelas y colegios. bueno, eso es un tema importante, claramente, pero no, el tema es que cayeron varias sentencias judiciales y por más injusto que parezca, le están cobrando un montón de millones a la nueva ministra por sentencias viejísimas que no habían sido resueltas de manera oportuna. Eso que hace pensar que cualquier sentencia, todos ponen las barbas en remojo. Más de 100 millones en multas tiene que pagar esta señora, siendo que fue ajeno a su gestión. ¿Verdad? Eso me parece a mí muy injusto. No debería recaer sobre el jerarca o la jerarca, pero bueno, es algo que nos hace pensar en estos elementos, ¿verdad? Ok, otra función importante, asesorar a los administradores y administradoras de todos los niveles con respecto a las decisiones políticas, líneas de acción y comunicación. Uno tiene que estar pendiente de definir qué se va a decir, cómo se va a decir, qué implicaciones puede tener eso, etcétera. Trabajando para el Ministerio de Economía, llegó una agencia publicitaria a hacernos una propuesta. Resulta que nosotros habíamos identificado que había un grave problema con las garantías porque la gente no pedía la factura. Como usted llegaba sin factura a reclamar, no podía ejercer su derecho a la garantía. Ese era el problema. Decidimos hacer una campaña publicitaria. Las agencias, la agencia nos asesoró y nos propuso una campaña que decía, pida la factura para poder reclamar su garantía. Y la gente fue muy obediente. Todo el mundo pidió la factura, pero llegaban a la casa y la botaban. Así de literal somos nosotros. ¿Qué descubrimos dentro de los insights? Que la clave era haber cambiado el verbo y poner conserve la factura, ¿verdad? Y entonces eso implicó replantear y rediseñar la campaña. Cuando llegó una agencia a hacernos la propuesta, la propuesta que traían era basada en una mujer sentada en unas gradas fuera de la puerta de la casa, con un montón de electrodomésticos en el suelo, llorando, ¿verdad? Amargamente, y se veía el primer plano de las piernas de un señor que venía acercándose y la señora le decía con un profundo pesar, perdóname mi amor, la próxima vez te prometo que pido la garantía. Esa fue la propuesta creativa. ¿Qué piensan ustedes de esa propuesta? Comentarios sin ningún miramiento. Pero a mí me parece como medio sexista y con ciertos estereotipos. No sé, digamos, personalmente lo siento así. Muy bien, Mariana, ¿qué más? ¿Alguien más? Era una campaña, como bien dice Mariana, absolutamente sexista, con una implicación de validación de la violencia doméstica terrible, ¿verdad? Y ojo, esto lo propuso, no era cualquier agencia de publicidad, era una agencia importante, que mandaron a un creativo. Es que a veces los creativos se enfocan en cómo generar un mensaje que cause un efecto fuerte en términos de atención, pero no siempre piensan en el impacto del mensaje. Nosotros desde las relaciones públicas sí tenemos la obligación de decir suave, eso no puede ir bajo ninguna circunstancia porque contravendría los valores organizacionales. Entonces ahí es donde tenemos que estar presentes. Otro ejemplo, rápidamente, en el Ministerio de Economía teníamos una canasta básica, que era un grupo de productos que se monitoreaban para identificar las variaciones de precios. Y si había un producto de consumo básico que variaba mucho, de repente se encarecía mucho, el ministerio tenía la potestad de intervenir y poder regular ese producto. Ese era todo el propósito. El Ministerio de Hacienda tiene otra canasta básica que monitorea y esa canasta básica le permite al ministerio decir estos productos son exentos de impuestos y estos no. Pero la gente no sabe esta diferencia. La gente entiende que canasta básica es una y que son productos exonerados de impuestos. Esa es la traducción que hace la opinión pública.
yo estaba fuera del país, hacen unas reuniones en el ministerio, yo no estoy presente, y viene una economista muy innovadora en algunas ideas, y dice, yo acabo de identificar con un estudio que hicimos que la cerveza tiene un importante consumo en poblaciones de bajos recursos, y que entre más cara sea la cerveza, la gente no tiene una demanda elástica, es decir, aunque la cerveza suba, la gente consume la misma cantidad y lo que hace es reducir el consumo de otros bienes. Eso es un dato revelador. Por favor, incluyamos ese producto en la canasta básica. Y lanzan el mensaje a la prensa de todos los productos, incluyendo la cerveza, que van a estar incorporados. Eso nos generó un problema porque la gente malentendía que es que iba a haber una exoneración de la cerveza y que además se legitimaba en el marco de un país con altos problemas de alcoholismo, la cerveza como un producto de consumo básico. Ustedes no saben las implicaciones que tuvo esto para hacer el control de daños. Si yo hubiera tenido la oportunidad de estar en esa reunión, yo hubiera dicho, monitoreenla, pero bajo ninguna circunstancia metan eso en el papel. Es decir, no lo contabilicemos como una inclusión oficial, no porque estuviera el ministerio actuando mal, sino porque se iba a prestar para malas interpretaciones como efectivamente sucedió. Entonces, ahí tiene que estar uno permanentemente. Investigar, aplicar y evaluar de forma continua programas de acción y comunicación para la comprensión de un público informado. Esencialmente tenemos que verificar que todas las estrategias y campañas de comunicación sean debidamente decodificadas por nuestros públicos meta y evitar que haya malos entendidos o contramensajes que puedan afectar a nuestra organización. Y esto no siempre es fácil, ¿verdad? Porque a veces hay situaciones complejas, como el tema del pasajero que bajan de manera forzada en esta aerolínea de United. Y bueno, hay que salir a dar una declaración. Esa declaración debe ser muy bien pensada, ¿verdad? Planear e implementar las actividades de la organización para influir en políticas públicas o cambiarias. Bueno, también el tema de asuntos públicos es todo un tema, ¿verdad? Hay gente muy interesada en que se suban los aranceles para proteger el producto, su producción local, o al revés, que se bajen para poder importar. La gente que tiene autos eléctricos, las compañías que los fabrican, van a velar porque les bajen los impuestos. Los que no tienen autos eléctricos van a velar porque eso no pase para que no haya injusticias de mercado. Y así cada empresa va a velar por que el ambiente de negocios en el país, derivados de la regulación de políticas públicas, sea conveniente para su propósito. ¿Ok? Si yo traigo, no sé, soy un fabricante de alimentos y considero que mi producto debería estar dentro de la canasta básica, podría hacer una serie de gestiones orientadas a que eso pueda llegar a suceder. Ahora, un ejemplo, ¿saben? A nivel de políticas públicas, el caso famoso sonado del cemento. Un señor que logra incidir para que se cambie la norma del cemento y él poder traer cemento chino. Yo no digo que bueno o malo, lo que sí sabemos es que pasaron cosas ahí, ¿verdad? Yo no entré en el fondo, pero si las normas no se hubieran cambiado, él no hubiera podido traer ese cemento. Entonces, hay un tema de gestión pública, aunque aparentemente hubo bastantes fallas o asuntos incorrectos en ese proceso. Establecer objetivos, planes, presupuestos de reclutamiento y capacitación de personal, perdón, ahí era personal. En este caso, dependiendo de lo que estemos hablando, nosotros nos tenemos que involucrar, pero sobre todo es cuando estamos hablando de temas vinculados a la parte de comunicación, no de recursos humanos en general, que es una disciplina estrictamente orientada a ver todos los temas de talento humano. Tener una formación integral y suficiente para desenvolverse con autonomía y seguridad en el ambiente organizacional. Esto implica especializarnos dependiendo del área donde nos desempeñemos. Si ustedes van a ir a trabajar a una entidad bancaria, tendrán que aprender de términos económicos. No para ser economistas, pero sí para que cuando hagan un comunicado de prensa puedan saber qué es el índice de precios al consumidor y qué es la inflación,
cuáles son las diferencias, cómo usar el término de manera correcta, qué es una deflación. Digo, hay un montón de términos que probablemente van a tener que usar y ustedes no lo van a poder explicar si no lo entienden, ¿verdad? Si estamos trabajando para una compañía farmacéutica, vamos a tener que familiarizarnos con otro montón de términos, qué es bioequivalencia, qué es biodisponibilidad, qué significa un fármaco genérico con respecto a un fármaco original, etcétera, etcétera. Entonces, uno no es que se va a hacer farmacéutico, pero sí tiene que ir entendiendo conceptos propios del área. Y así con los diferentes sectores. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Alguien quería decir algo? No, yo estaba diciendo que todo claro. Muy bien. ¿Qué es un público organizacional? Bueno, este es un concepto vital en nuestra área, ¿verdad? Los públicos organizacionales o stakeholders son grupos que tienen algún tipo de vínculo con la organización. Dice James Grunick en una definición, son todos aquellos grupos que son afectados o que afectan a la organización. Ahí tenemos proveedores, consumidores, gobierno, competencia, etc. ¿Verdad? Entonces son grupos vinculados a la organización. Siempre es importante mapearlos. Ojo que nosotros podemos hacer una lista que fácilmente puede llegar a los 30 stakeholders. Eso no significa que vamos a desarrollar estrategias siempre de manera intensiva, no. Tenemos que tenerlos mapeados, sabemos cuáles van a ser nuestros públicos, siempre vamos a tener que articular públicos que van a ser secundarios y públicos que van a ser ocasionales. Entonces eso va a darnos alguna idea de cuántos recursos debemos destinar al manejo de las relaciones. Y tenemos algunos de estos públicos organizacionales van a ser internos y otros van a ser externos. Los públicos internos van a ser los diferentes sectores dentro de la organización, los sectores operativos, los mandos medios, los gerentes, los jerarcas, los accionistas, y los externos van a ser toda la gente que está fuera de la estructura organizacional, clientes, proveedores, competencia, etc. ¿Todo bien con los públicos? Esto lo vamos a enfatizar después, pero de momento esa es la segregación. Habilidades que debe tener la persona en relaciones públicas. Bueno, capacidad para redactar, diseñar. Diseñar no es que tengamos que ser diseñadores gráficos, pero sí que podamos decirle a la persona de diseño, mira, esto está un poco desequilibrado, trabajemos mejor la tipografía, esta fotografía no nos gusta. Les pongo un ejemplo. Una vez, trabajando para un agroservicio, querían hacer unas carpetas, ¿ok? Y en las carpetas querían que fuera una foto ilustrativa en la parte frontal, lo cual era una bonita idea. Se hace un diseño muy bonito y se logra generar el espacio y alguien dentro del grupo contraparte de la organización dice, esa foto queremos cambiarla por esta. Aparecía un área de un sembradío con un niño en el centro. Y entonces yo le digo, ¿y por qué esta foto? Ah, es que ese es el nieto del dueño. Y él quiere que esa foto vaya en las carpetas de todos los agroquímicos que vamos a distribuir en Centroamérica. ¿Qué pensarían ustedes de eso? ¿Alguna idea? ¿Buena o mala idea? Tal vez como que no es una buena representación del producto, porque en realidad no tiene mucho que ver que sea una foto del nieto como con el producto que estarían vendiendo, digamos. Excelente, Majo, por ahí vamos. El tema es que es absolutamente contraindicado en un mercado centroamericano donde hay graves problemas de explotación infantil que una empresa ponga una fotografía donde se pueda sugerir que ese niño está trabajando. Porque el único que va a saber que es el nieto es el señor
y el grupo de allegados. Los demás van a ver un niño trabajando en un sembradío. ¿Sí me explico? Y uno con eso estaría legitimando el trabajo infantil, además con el uso de productos de alto riesgo, como son los herbicidas, ¿verdad? Entonces, lo que inmediatamente les dije yo, eso no puede suceder. Y la gente reaccionó como, usted le va a contradecir al dueño. Y yo les dije, esto tiene una importante implicación. Todo comunica y lo que ustedes están comunicando con esa fotografía es absolutamente contraindicado, ¿verdad? Entonces, ya se entendió el tema y se vio que era un elemento negativo. Bien, otro elemento, otra habilidad que tenemos que desarrollar o tener es, o fortalecer siempre que sea posible, capacitarse para poder hablar en público, liderar grupos y planear eventos. Y nosotros no podemos darnos el lujo de ser personas tímidas, ¿verdad? Porque nos va a tocar organizar, ser maestros de ceremonias, liderar, hablar en ciertas reuniones, probablemente recién graduados, en reuniones donde hay juntas directivas y gente de muy alto rango, y probablemente en momentos donde vamos a tener que contradecirles además, ¿verdad? Entonces, eso sí, siempre con respeto y con argumentos sólidos. Yo, por ejemplo, cuando debatí sobre el tema de la fotografía del niño, yo no llegué a decir, mejor busquemos una más bonita, ¿no? Ese no hubiera sido un argumento, ¿verdad? Pero sí les di información que generaba un sustento suficiente para dar a entender que había una lógica en lo que se estaba planteando. Bien, debemos aprender a producir mensajes claves. Los mensajes claves son las ideas centrales a partir de lo cual nosotros podemos proponer un plan, un proyecto o cualquier iniciativa que queramos desarrollar, y eso tiene que ver con la elaboración discursiva. ¿Cuál es el fundamento de la Ley de Empleo Público? ¿Por qué es que nos dicen que eso es importante? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea por qué? Digo, Lo que se dice principalmente, profe, es que en las entidades públicas hay mucho gasto y que eh, es, es un sistema que supuestamente parte de el desorden y que no tiene como los principios, ¿verdad? Que se recomiendan para un Estado, digamos, y para mantener como sus funciones y así. Muy bien, ¿qué más? ¿Otra idea? Ok, esencialmente lo que nos han dicho es que en el sector público hay un gran desorden, donde gente gana mucho y gente gana poco, y que eso hay que ordenarlo. Ese es como el elemento discursivo. Y eso pareciera sonar bien, es decir, es un elemento que parece ser un buen caballo de batalla, como decimos nosotros, para promover la ley. Lo que pasa es que la ley en realidad tiene otro montón de problemas y circunstancias, pero ese objetivo es importante. Si yo digo que voy a hacer esa ley para reducir el gasto estatal, punto, la percepción es distinta, ¿sí? Es diferente decir que yo lo que quiero es ahorrar plata versus decir que lo que yo quiero es generar equidad, ¿verdad? Entonces, la forma discursiva es determinante, pero además, dependiendo del recurso discursivo que yo use, puedo tener contraargumentos que pueden ser devastadores, ¿verdad? Entonces, porque si yo lo que digo es que quiero reducir plata y la gente me demuestra que con la ley de empleo público yo más bien voy a generar un gasto inmediato superior al actual en un momento de crisis, yo me encierro en la propia lógica y deja sin efecto el objetivo. ¿Sí me explico? Mientras que si yo tengo un argumento que no es debatible, que tiene que ver con un bien superior, como es el tema de la equidad, digamos que eso es menos cuestionable, aunque la implementación sea un desastre, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el argumento? No sé si lo recuerdan, para aprobar la ley de tránsito, cuando se aprobó la nueva ley de tránsito que puso estas multas carísimas. ¿Qué es lo que nos decían? Bueno, ustedes no lo recuerdan tanto, pero hubo toda una campaña preliminar de que las muertes en carretera se debían a exceso de velocidad y alcohol y que surgía normal. Y la gente, aunque no estaba de acuerdo con las multas tan caras, entendía que había un riesgo de muerte y que era mejor tener la ley, ¿verdad?
aunque solo un 5% de la ley tuviera que ver con licor, por ejemplo. Y así sucesivamente, cada proyecto ha tenido sus elementos discursivos. La ley de maltrato animal, lo mismo. Recuerden que antes de que se aprobara la ley, hubo un montón de casos que salían a la luz pública del tucán que le cortaron el pico con un machete, el perrito que también, etcétera. Pasó la ley y no volvió a haber cobertura mediática. Eso quiere decir que había grupos detrás de promover esta cobertura en afán de lograr la aprobación de la ley, lo cual no es bueno ni malo, sino que hace entender que había un proceso estratégico para cumplir ese propósito. Bien, diseñar planes de medios, es decir, qué vamos a decir y a dónde, redactar, diseñar y producir contenidos en general. Algunos términos que se han usado en la historia es oficinas de prensa, que era la primera acepción. ¿Por qué era que esto se usaba al principio? ¿Alguien se acuerda? Porque así inició el servicio de relaciones públicas. Recuerden que cuando Ivy League en 1900 intervino con algunas empresas como el ferrocarril, lo primero que hizo fue una mediación con la prensa, porque la prensa era el único interlocutor social. Entonces, eso fue arrastrándose en la historia, se generaron como oficinas de mediación con los medios de comunicación colectiva estrictamente. Pero luego empezamos a ver que había más canales y más formas de vincularse con los stakeholders, y eso llevó a un concepto más amplio, que empezó como relaciones públicas, luego hubo una corriente que habló de comunicación organizacional, donde habían personas autoras defendiendo que era igual y otras diferente a las relaciones públicas, y finalmente se ha adoptado un concepto más integral, que es el de oficinas de comunicación. Bueno, por ahí hay un autor que se llama Thomas N. Harris, que hace una vinculación, y él dice, bueno, para aclarar, dice, mucha gente se confunde en cuáles son las tareas y objetivos del marketing, las relaciones públicas y la publicidad. Lo cierto del caso es que son tres áreas que se complementan, pero que pueden tener algunas áreas de coexistencia, aunque las perspectivas son diferentes. No es lo mismo que yo ponga una pieza publicitaria en un periódico a que ponga una pieza de relaciones públicas. Las dos van a ser campos pagados, pero la perspectiva probablemente va a ser distinta. En una yo voy a poner el producto, ¿verdad? Y lo que me interesa es posicionarlo, y en otra yo voy a posicionar conceptos, ideas mucho más desarrollados, porque tiene que haber un anclaje más ligado a un elemento estratégico. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, un anuncio de publicidad de un champú va a ponernos probablemente a una muchacha muy bonita de pelo largo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pelo largo va a facilitar, por lo menos ha sido la tónica o en la usanza, el reflejar un pelo sedoso, etcétera. Pero bajo una perspectiva de relaciones públicas, probablemente yo quiera posicionar ese producto porque es innovador en la parte de ser un producto biodegradable. Entonces lo voy a poner alrededor de elementos que tienen que ver con la naturaleza, y voy a explicar este componente innovador. ¿Sí me explico? Hay un elemento más de fondo que de forma. Ahora, mucha gente contrata un campo pagado y quiere llenarlo de texto de pies a cabeza, porque considera que está pagando mucho dinero para dar solo un mensaje corto. En comunicación, en publicidad, en comunicación en general, a veces menos es más. Es mejor un mensaje que la gente lo lea a un documento lleno de texto que solo lo va a leer la persona que lo escribió probablemente, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Ok. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Con esto vamos a cerrar esta parte teórica para pasar a un trabajo práctico. Un pequeño recorrido sobre algunas teorías que van a ser importantes para nosotros. No las vamos a ver en detalle, las vamos a referir porque no nos daría la lección ni el curso para poderlas ver. Una teoría con la que ustedes van a familiarizarse muchísimo en el camino es la teoría de sistemas.
esta teoría fue creada por un biólogo que se llama Ludwig van Bertalanffy. Él era un austriaco nacido en Alemania, o nacionalizado. Y él genera la teoría de sistemas vinculada a la parte de la biología, explicando cómo hay una interacción entre los diferentes hábitats. Pero David Easton, que es este otro señor, agarra esta teoría que es de orden o de corte biológico y la convierte en una teoría política. Y él lo que dice es que hay una interconexión entre las instituciones que va a denominar sistemas, sus subsistemas, que son los departamentos, y el suprasistema, que es donde habitan otros sistemas. Y que esa interdependencia va a implicar que nosotros no podamos, que somos afectados y afectamos a otros, ¿verdad? Entonces, esta teoría la van a ver recurrentemente. Aquí pueden ver las referencias respectivas. Antes se hablaba de sistemas abiertos y sistemas cerrados. Por ejemplo, el sistema cerrado, el servicio civil era un sistema cerrado en Costa Rica. Entonces ellos dictaban políticas para las oficinas de recursos humanos y punto. Hoy en día ya los sistemas cerrados no existen. Todo es abierto. Cualquier acción va a tener implicaciones públicas. Entonces, el servicio civil verá política salarial, por ejemplo, y eso no puede ocultarse. La teoría situacional de públicos de James Grunick, donde él dice, bueno, vamos a tener una serie de públicos, unos van a ser más importantes que otros, e incluso introduce un concepto que es el concepto de no público, que es aquellas personas a las que no va dirigido mi producto, pero que en el fondo puede generarse una opinión de la marca o puede ser potencialmente cliente en un momento determinado, sea porque yo soy una farmacéutica y produzco productos para la presión, ¿verdad? Y alguien que no tiene hipertensión no los va a consumir, pero puede llegar a consumir, etc. Entonces, básicamente, él dice que dependiendo del problema o el elemento que implique esta vinculación, cuáles van a ser los públicos y cuál va a ser el nivel de afectación que se genere, ¿verdad? Está la teoría del intercambio social. Esta es una teoría interesante. Aquí tienen la referencia. Es una teoría psicológica que dice que la gente se basa en, vamos a ver, puedo incidir en las actitudes psicológicas a partir de premios o costos, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, yo les digo a ustedes, quieren ganarse un viaje, llénenme estos datos. ¿Qué pasa? Que ustedes me están suministrando información personal a cambio de una promesa. Pero si yo les digo simplemente, regálenme sus datos personales para mandarles publicidad, ustedes van a decir, no, jamás, qué pereza, ¿verdad? Pero si yo los engancho con la promoción, probablemente caen en la trampa y muchas de estas promociones incluso ni siquiera son reales, ¿verdad? Entonces tengan cuidado de a quién le dan los datos personales. La relación entre dos o más personas, dicen ellos, tiene que tener un incentivo. Si yo les digo, quisiera hacer una encuesta para que opinen sobre las condiciones del edificio, ¿sí? Ustedes la llenarían porque probablemente están con la expectativa de que haya una injerencia en corregir las cosas que ustedes quisieran. Pero si eso no existe, simplemente es información, probablemente ustedes van a decir, ¿y para qué voy a invertir mi tiempo en algo que no va a llegar a más? ¿Verdad? Entonces, esto es importante. ¿Cómo lograr que un cliente acepte un producto de refurbished o refabricado o reconstruido, como les llaman, ¿verdad? Que es cuando hay una devolución de alguien, el producto se arregla y vuelve otra vez al mercado. ¿Qué hago yo para que la gente compre ese producto? Lo pongo a menor precio, ¿verdad? Entonces alguien dice, es un producto reconstruido, pero la verdad está más barato, voy a comprar. Entonces, pero si vale lo mismo, entonces yo me quedo con el otro. Ahí vemos cómo la gente responde de sentidos. Luego está la teoría de otro sociólogo, este señor Gabriel Frey, que es la teoría de la difusión de las innovaciones. Y entonces, él lo que dice es que si uno logra prender la chispa
de una manera adecuada, ese mensaje va a ser viralizado, digamos, ¿verdad? No eran los conceptos de la época, pero esencialmente es el propósito. Entonces dice que hay varios elementos que van a incidir en esos ingredientes para que un elemento sea viralizado y tiene que ver con cómo se genera conciencia e interés en el producto y se motiva a las personas a transmitir esa innovación. Como este tema de lo que es el hecho de que los carros frenen automáticamente, salvo la mala suerte que tuvieron, por decirlo así, en la prueba. Luego está la teoría del aprendizaje social, que es un análisis del comportamiento basado en recompensas. Y entonces es como yo puedo ir logrando que la gente cambie hábitos y conductas a partir de cierto tipo de promesa o recompensa. Normalmente eso funciona excepto en la política. La gente sigue cayendo en las mismas trampas, ¿verdad? Pero en buena teoría, nosotros deberíamos ir entendiendo que las promesas que hacen los políticos en los debates son probablemente en su mayoría eso, promesas. No hay una garantía de que vaya a haber una aplicación o implementación de las ideas, y a veces, aunque son ideas que parecen muy buenas, muchas ni siquiera tienen viabilidad, porque ni siquiera depende del presidente el poder tomar esa decisión. Hay otro modelo que es el modelo de probabilidad elaborada de estos dos señores, que es un modelo basado en el tema de persuasión, ¿verdad? Y entonces es cuando uno entiende que las personas responden a ciertos beneficios o bien a temores. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, si usted se muere mañana, ¿quién mantiene a sus hijos? Mejor cómprese una póliza de vida. Basado en un temor, yo puedo incentivar una decisión de compra, ¿verdad? Entonces, eso puede impulsar a la gente a comprar un producto, sea por el temor de algo o para entender claramente cuál es el beneficio que algo le ofrece. Si yo les voy a vender a ustedes un vehículo, un Mercedes-Benz o un Toyota, no sé, por poner marcas, el Mercedes va a ser sumamente más costoso, ¿verdad? Entonces yo tendría como vendedor que exponer cuáles son las ventajas que ese vehículo va a tener y que justifican esa diferencia en precio. Y muchas de esas son más emocionales que racionales. Teoría de los usos y gratificaciones, esta es otra teoría, ¿verdad? Que tiene que ver con cuáles son las cosas a las cuales que resultan más interesantes o más atractivas para las personas. Y parte de lo que hemos identificado hoy es que el entretenimiento o el esparcimiento es muy valorado por la población o por los seres humanos en general, y por esto es que han surgido todas estas líneas del infotainment, ¿verdad? Que es información y entretenimiento. Por eso el storytelling ha tenido un gran asidero, y es que es una manera de contar cosas y de informar o de persuadir a través de historias, ¿verdad? Entonces, tiene un componente de entretenimiento a través del cual logramos un propósito. Luego tenemos el tema de la agenda setting o el establecimiento de la agenda. Lazarfield y Herzog son dos de los exponentes, pero también Maxwell McComb y Donald Trow trabajaron sobre esta teoría de la agenda setting. Esto lo que dice es que los medios de comunicación no necesariamente le dicen a usted, por ejemplo, con la ley de empleo público, es buena o es mala, y usted tiene que pensar que es buena o que es mala, pero sí motivan a que en este momento haya una discusión sobre varios temas. ¿Qué temas están en la agenda hoy? Empleo público, COVID, etc. Entonces ahí vemos cuáles son los temas que están siendo producto de una cobertura recurrente en un periodo determinado. Es decir, son temas que están siendo discutidos, ¿verdad? Dentro de nuestra área de acción, la ética es un valor esencialmente importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran posibilidad de generar influencia. Si nosotros, por ejemplo, y les voy a poner un caso, trabajamos para una empresa en San Francisco, California, que
creaba un producto que se llamaba Pop Chips. Era una mezcla entre papas fritas y palomitas de maíz. Tiene menos grasa saturada que las papas tradicionales, como las papas Lay's, las Papitos y todas estas. Entonces, el primer mensaje que se pensó para la campaña publicitaria era disfrute de snacks sin perjudicar la salud. Digamos que esa era como la línea de base, ¿verdad? Y prefiera los snacks saludables. Cuando el director de mercadeo vio las propuestas iniciales, siendo que él tenía mayor permanencia en la empresa y conocía mejor algunos elementos a nivel de insights, dijo, no, esto no va, porque esto no es un producto saludable, es un producto menos dañino, pero sigue siendo dañino. Y no podemos engañar a la gente. Y en realidad no había un propósito de engaño, sino una mala interpretación de que menos saturado en grasa implicaba más saludable, pero realmente eso podía ser mal interpretado porque seguía sin ser un producto saludable. Bueno, algunas otras cosas importantes. Si ustedes fueran contratados para una tabacalera, ¿qué hacemos? Ayudamos a promover el tabaco. Es un producto que hace bien, hace mal, ¿verdad? Ahí entra una serie de dilemas éticos. Factores que rigen la ética, bueno, la tradición, la opinión pública, el derecho, la moral, la ética profesional. Por ahí vamos a ver el video de Gracias por Fumar, es una película del 2002, pero es sumamente interesante por la forma en que pone o plantea este tema de la ética, ¿verdad? Entonces, es un tema complicado, ¿verdad? Por aquí ponen que es testeado en perritos. Bueno, hay una serie de temas también que tienen complicaciones a nivel de donde probamos los productos, ¿verdad? Y ahora hay una serie de grupos que defienden a los animales de ciertas prácticas, principalmente de la farmacéutica, ¿verdad? Bueno, a nivel de ética está la ética personal, la ética de la organización y hay un código de ética que pueden consultarlo en la Asociación de Relaciones Públicas de América. Están los valores. En el código de ética de la PRSA se definen estos elementos. Algunos principios, ¿verdad? La sana competencia es importante. No se vale. Nos ha tocado ver tantas cosas en Costa Rica, desde empresas que saturan de denuncias a otras solo para dañarles su imagen, ¿verdad? Siendo cosas malintencionadas. Saber distanciarse a veces también de los conflictos de intereses. Actuar siempre con respeto y responsabilidad. Bueno, a nivel teórico, ahorita vamos a trabajar en grupos rápidamente, pero a nivel teórico esto es lo que teníamos. ¿Okay? ¿Preguntas, comentarios, inquietudes? ¿Todo clarísimo? Profe, yo tengo una pregunta, pero es como una teoría que usted no mencionó, es una teoría que salía en la lectura, que es la del doble flujo simétrico y asimétrico. Ajá, correcto. Es Gracias. que Sí, no me quedó clara, digamos, como la diferencia entre ambas. claro, muy buena pregunta, Andrea, te felicito. Muy bien. La teoría del doble flujo simétrico lo que significa es que uno tenga la posibilidad de lograr, vamos a suponer que la simetría implica equidad. Si yo como organización solo informo, pero no escucho, no necesariamente yo estoy garantizándome que el mensaje va a ser debidamente decodificado. Y entonces no necesariamente se va a cumplir el propósito. Pasó, por ejemplo, en una campaña en El Salvador de lavado de manos que ponían un grifo, ¿verdad? Y las manos de una persona que se estaban lavando las manos. Y eso lo difundieron para prevenir el cólera. Pero en ciertas poblaciones indígenas, primero, para ellos ver partes del cuerpo fraccionados implica literalmente una mutilación y eso les generaba una disonancia muy fuerte. Y por otro lado, ellos no usaban grifos, sino un sistema de cañas. Entonces, el mensaje les era absolutamente irrelevante. A veces nosotros comunicamos, pero comunicamos de manera asimétrica. Esto
digamos, es un ejemplo, pero hay muchos otros más relevantes. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, hoy tenemos 2 por 1, pero aplican restricciones. Y cuando ustedes llegan 5, yo les digo, sí, pero solo pueden, entre los 5, solo les puedo dar a uno el 2 por 1. Y ustedes dicen, hey, suave, pero aquí dice que es 2 por 1 cada compra. Sí, pero yo dije que aplican restricciones. Yo no puedo partir de que hay información relevante para la decisión de compra, por poner este caso específico, que no voy a dar de manera expresa. Si, por ejemplo, yo les digo, tenemos una oferta en un hotel de playa, 50% de descuento. De ustedes se van el fin de semana y en caja les dicen, no, no aplicaba para el fin de semana. Eso era un elemento relevante para su decisión de compra. Eso debieron habérmelo dicho. Entonces la comunicación no fue simétrica, sino que fue asimétrica. Es decir, ustedes no tenían la posibilidad de tener todos los elementos necesarios para orientar esa decisión de compra. Entonces, la simetría va en esa posibilidad de que haya suficiencia de información para orientar la toma de decisiones y garantizar que no hay una omisión de información al usuario, ¿verdad? O que yo les vendo un medicamento y no les digo de los efectos secundarios, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Eso es básicamente el tema del modelo de comunicación simétrica, donde se promueve que haya una, digamos, suficiencia en términos de la información que se difunde. Ok. ¿Algún otro comentario, pregunta, inquietud, dudas sobre el tema de ética, de aplicación práctica? La teoría de la agenda setting es muy interesante. Una vez que un tema pasa a la agenda mediática, es altamente probable que pase a la agenda política, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo, ¿verdad? Fue toda una discusión mediática que finalmente brincó se genera una fuerte presión para que el sector político tenga que tomar una responsabilidad y tome una decisión, ¿verdad? Entonces es parte como de ese elemento cíclico interesante, ¿verdad? Entonces, digamos que el objetivo de que un tema llegue a la agenda mediática es generar un impacto. Bueno, vamos a dejar por aquí esto y vamos a dedicar un ratito, unos minutos, no mucho, salimos a las 11:30, un poquito antes, a trabajar el concepto de táctica y estrategia. Yo quisiera que trabajáramos en grupos de, voy a crear 4 grupos y los voy a crear aleatoriamente porque es mucho más rápido, si me lo permiten, porque si no tengo que ir armándolos de manera individual, para que entre ustedes puedan, computadora en mano, consultar y crear en conjunto una definición de táctica y una definición de estrategia. Teníamos una tarea que era sondear sobre esto. Si lo tienen, discuten sobre lo que ya tienen y si no, rápidamente pueden hacer la búsqueda. ¿De acuerdo? No tienen que entregarme nada. La idea es que alguien tome nota, volvemos al grupo y comentamos qué encontramos. ¿Ok? Entonces, yo voy a generar los breaking rooms. Simplemente aceptan la invitación y vamos a trabajar de manera colaborativa. ¿Ok? Tenemos 10 minutos. Por favor, van aceptando las invitaciones y entonces van integrándose en los respectivos grupos. Profe, a mí se me desconectó apenas estabas armando los grupos, por si me puedes agregar a uno ahí. No me llegó la invitación. Ya te voy a Se me meter. fue el internet. Ningún Gracias. problema. Grupo 3, ahí vas. Ok, gracias, profe. Pura vida. Ok, recuerden aceptar para poder integrarse. Acuérdeme a las 2:40 prepararme para videoconferencia con Juan Ramón.
Ahí está el profe, creo. Hola, hola, vine a visitarles. ¿Cómo les va yendo? Hola, profe, yo creo que ya estamos. Y así ya nos íbamos a salir de la reunión y todo. Ah, ok, perfecto, ¿no? Entonces voy a ir cerrando los diferentes grupos. Ya nos vemos en la reunión general. Listo. Profe, vieras que no Perdón, los... perdón, sí, Ah, ya. perdón, no me había desmuteado. Bienvenidos. Bueno, ya estamos de vuelta. ¿Cómo les fue? ¿Qué encontramos? ¿Quién quiere compartir? Profe, nos fue bien. Bueno, si quieren, empiezo del grupo en el que estaba. Por favor, adelante. Bueno, con respecto a la estrategia, bueno, todos habíamos buscado información, entonces nos permitió como hacer una conversación bonita y encontramos la estrategia como aquel plan que se tiene una visión más a largo plazo y está relacionada mucho con la visión que se tenga, hacia dónde queremos ir, ya sea como empresa o aquel objetivo que nos planteamos. También, bueno, que decides de comunicación, por llevar al público objetivo. Después, con respecto a la estrategia y aquellas personas que tengan sus características como buenas estrategas, son aquellas personas que piensan en un futuro, a futuro, no se quedan en el momento inmediato y construyen una visión hacia lo que aspiran a llegar a conseguir. A diferencia de la estrategia, la táctica es una ejecución que tiene una visión más a corto plazo, es con una parte más concreta, más técnica y más pragmática, que son como acciones pequeñas para llegar a conseguir ese objetivo, esa visión que como estrategia general se tiene, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a poner a trabajar esa estrategia que nos planteamos? Y en este caso, las personas que tienen como esas habilidades de táctica, es alguien que se ocupa mucho de la ejecución, tiene un pensamiento estratégico de tenemos esta opción A, opción B, ¿cuál es la mejor opción para llegar a este objetivo que nos planteamos? Que todo ello va a tener que ver con esta estrategia que se plantea ahora, que es a largo plazo. Y excelente. eso. Muy bien, Mariana, excelente. Buen trabajo a todo el equipo que estuvo con vos en esto. ¿Alguien más? ¿Otra intervención sobre qué encontramos? Bueno, lo primero es felicitar al grupo de Mariana. Creo que hizo una exposición bastante amplia de los conceptos. Y sí, muy al estilo del grupo de estos compañeros, nosotros conversamos y construimos colectivamente la idea de que precisamente algo parecido, que una estrategia de relaciones públicas es algo más a largo plazo, algo más general,
que cubre el contexto en el que se puede pasar, digamos, todas las operaciones o todas las, digamos, todo lo que concierne a la comunicación organizacional, y que las tácticas, por su parte, como bien apuntada la compañera, apuntan a necesidades más específicas, y yo les planteaba, y nuestros compañeros decíamos, que era como decir objetivo general y objetivos específicos. Algo, digamos, que es más general, algo que es más abierto, y las tácticas algo más inmediato que pueden paliar necesidades más puntuales, obstáculos más cortos. Entonces, esa era, digamos, una de las cosas que hablábamos, y que siempre las tácticas, al ir en la cobija de lo que es una estrategia que es más general, las tácticas siempre van a apuntar al cumplimiento de la estrategia. Muy bien. Bueno, creo que en general tenemos el concepto bastante consensuado, ¿verdad? Y voy a poner rápidamente, vamos a hacer un par de pruebas para ver si lo entendemos bien. Ok. Ahí estamos viendo el Word, ¿verdad? Si yo les digo, yo les pongo esta afirmación. Okay. ¿Esto es una táctica o una estrategia? Yo abogaría porque es una táctica. Muy bien, es una táctica. También igual. Una táctica. Porque nos da la idea de algo muy específico, ¿verdad? Y es muy concreto. Vamos a ver si yo... Okay, esta otra. Eso es una estrategia. Excelente, muy bien. ¿Por qué es una estrategia? Porque no nos dice cómo. No dice si vamos a hacer un comunicado de prensa, si vamos a hacer una conferencia, etcétera, sino que nos da una idea de que vamos a establecer. Okay, ¿es táctica o estrategia? Estrategia, no. Excelente, una estrategia porque no dice cómo lo vamos a desarrollar. Entonces, las estrategias son generales. Aquí cuando hablan de los planes de gobierno, por ejemplo, hay dos tipos de planificación, ¿verdad? En las organizaciones, incluyendo la gestión pública, está la planificación estratégica y táctica, pero con otra connotación distinta, ¿verdad? Por ejemplo, una estrategia de gobierno puede ser impulsar la recuperación económica incrementando el PIB en un 3.5% este año. No dice cómo, es una estrategia, pero no es una estrategia de comunicación, ¿ok? Entonces tenemos que tener esa diferencia clara de que las organizaciones, incluyendo la gestión pública, pueden tener sus planes estratégicos, pero eso no es estrategia de comunicación. En comunicación, la estrategia lo que nos permite es saber no hacia dónde vamos en un tiempo determinado, sino cómo vamos a articular el trabajo para lograr los objetivos previstos, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer, vamos a hacer un breve ejemplo. Yo tengo el objetivo de negocio. Mi objetivo de negocio es incrementar las ventas de Toyota Prius en Costa Rica. ¿Quién se anima a proponer un objetivo de comunicación? Ojo que el objetivo de negocio es uno, pero el de comunicación es otro. ¿Cuál puede ser un objetivo? Es más, vamos a hacer rápidamente un ejercicio de insights. ¿Okay? ¿Ustedes comprarían un vehículo eléctrico, sí o no?
qué sí o por qué no? Más bien sería lo importante en este ejercicio. Bueno, profe, por lo menos yo sí compraría un carro eléctrico porque siento que es muy importante empezar a reducir la huella de carbón de todo el país. Entonces, o sea, yo sí lo haría. ¿Qué más? ¿Por qué sí o por qué no? Profe, yo no lo compraría porque pienso que es muy caro. Ok. Muy bien, ¿qué más? Profe, yo más bien lo compraría por el hecho de que no se gasta tanto dinero en gasolina. Sale muy económico en ese sentido. Una última idea. ¿Qué más? ¿Algo por qué sí o por qué no? Si no me equivoco, profe, están subvencionados actualmente aquí en Costa Rica o algo tienen, digamos, de parte del gobierno, si no me Paga equivoco. menos impuestos. ¿Verdad? Pagan Eso mismo. menos impuestos. Y Ok. no tienen restricción vehicular. Ok. Ahí podríamos, ¿verdad? En un ejercicio de insights, seguir identificando qué cosas serían valiosas y cuáles son los puntos negativos que la gente percibe en un producto de esta naturaleza. Teniendo los insights, uno define el objetivo de comunicación. Entonces, entendiendo que el objetivo principal va encaminado hacia la protección del medio ambiente más que el ahorro, entonces mi objetivo de comunicación podría ser sensibilizar e informar. Normalmente el objetivo siempre tiene un verbo, sensibilizar a la población sobre la importancia de contribuir al medio ambiente a través del uso de vehículos eléctricos. ¿Okay? Entonces yo puedo tener objetivos específicos orientados a, por ejemplo, informar sobre las ventajas, ¿verdad? Informar sobre las ventajas de los vehículos eléctricos. ¿Okay? Entonces, vean que tenemos un objetivo de negocio, tenemos los insights, tenemos un objetivo de comunicación que vamos a ir desglosando en objetivos específicos. Para el efecto práctico, la estrategia, ¿cuál sería? ¿Quién es un buen interlocutor para dar a conocer a la gente cosas? ¿Cómo hacen ustedes para dar a conocer algo? Okay, lo primero es que la prensa es un interlocutor valioso. Entonces, una estrategia se un acercamiento de comunicación colectiva para la difusión de las ventajas. ¿Qué tácticas vamos a tener con esto? Bueno, vamos a, por ejemplo, realizar un ejercicio de preguntas y respuestas. Esto nos permite anticipar cosas que pueden surgir por ahí. Vamos a definir los mensajes claves. Vamos a trabajar en de prensa. Vamos a tener información y fotografías disponibles en la web. Vamos a hacer una actividad de lanzamiento, una conferencia de prensa de lanzamiento. ¿Verdad? Normalmente en la redacción esto va en verbos activos. Entonces, por ejemplo, realización, elaboración, redacción,
prensa, preparación de información. La estrategia siempre va en tono impersonal. Hay varias posturas sobre esto, lo van a ver en el transcurso de la carrera, cómo diferentes autores hacen diferentes planteamientos de cómo hacerlo, pero la esencia general es que una nos da la ruta y la otra nos da el destino. ¿Okay? Vean que esto va siempre en orden lógico, es decir, yo tengo que tener acá una estructura de cómo se desarrollan los acontecimientos para ir desarrollando una secuencia de acciones que tenga lógica. Yo no puedo convocar a la prensa si no tengo ni siquiera elaborada la base de datos, ¿verdad? Tengo que saber primero el plan de medios para ver si esto lo voy a difundir en las secciones de economía o economía y tecnología o solo tecnología, luego saber quiénes son los contactos y ya teniendo eso yo puedo distribuir el comunicado de prensa, por ejemplo, etc. Entonces, aquí podemos ver la diferencia, ¿verdad? Un tema interesante con esto es que, ¿qué es más bonito? ¿Hacer una actividad de lanzamiento en el día o en la noche? ¿Quién prefieren? ¿Día o noche? Diría que en el día yo, profe. Generalmente la gente prefiere en la noche porque se presta más para jugar con la iluminación, hay un factor, digamos, de disposición emocional de la gente al final del día, podemos dar un cóctel, podemos, ¿verdad? Pero una cosa es el lanzamiento que yo pueda hacer para clientes potenciales, proveedores, etcétera, y otra para la prensa. La prensa en la noche es, digamos, convocar a prensa en la noche es casi que farándula lo que me va a llegar. Entonces, una recomendación importante, que esto lo vamos a ver después más adelante, es que las actividades con prensa son en el día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además la edición de mediodía de las noticias o lo que salga en la web durante las horas pico de lectura o en las redes sociales va a tener mucho más efecto de lo que pueda salir en la noche, ¿sí? Y por otro lado, yo voy a tener muchos más periodistas en el día que en la noche. Entonces son efectos importantes. Eso solo para tenerlo por ahí, más adelante vamos a ver todo el tema de si todos los días son igualmente buenos o no para las noticias y qué horas, etc. Pero lo importante ahorita es que tengamos claro qué es una estrategia y qué es una táctica. ¿Ok? Entonces, la estrategia nunca me va a decir con claridad qué es lo que yo voy a hacer. Cuando yo digo, por ejemplo, vamos a promover una estrategia en redes sociales generando la viralización de un storytelling, ¿verdad? ¿Eso tiene más cara de estrategia o más cara de táctica? Es una relación confusa, pero en realidad cuando ya yo sé qué es lo que yo voy a hacer, hay más táctica que estrategia en ese enunciado, ¿sí? La estrategia nunca me va a decir brochure, producción tal o lo que sea, sino simplemente vamos a usar recursos audiovisuales, por ejemplo, para impulsar la cercanía con el producto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a crear un video en realidad 360, vamos a generar un storytelling para redes sociales, etc. Entonces la táctica siempre me da el detalle, la estrategia me da la generación. ¿Clarísimos con eso? Sí, profe. ¿Clarísimas? Perfecto. Muy bien. Entonces, dicho esto, cerraríamos únicamente con los pendientes. Vamos a revisar un segundito. Ya yo les estoy poniendo a las lecciones concluida para que tengan mucha más, aunque todo va con fechas, mucha más claridad dónde estamos. Hoy estamos acá, ¿verdad? Ya cumplieron con esta asignación. Recuerden que hoy tienen que subir el cuestionario de Antonio Castillo. Me parece que lo dejamos previsto, sí, hasta hoy. Y es un cuestionario muy sencillo, ¿verdad? Si tienen alguna duda, me indican. Tienen tiempo hasta hoy a las 12 para completarlo. Y para la próxima lección es bueno que vayan haciendo esta lectura ya del otro libro, que es el de Latimore y otros, el que se llama Relaciones Públicas, Profesión y Práctica. ¿Ok? Por otro lado, es bueno que vayan avanzando un poquito con el tema de los grupos de trabajo para las áreas prácticas. Esto, tenemos por aquí la conformación de los equipos, formación de los grupos de trabajo.
Caray, todavía estamos un poco crudos con esto. Yo no sé si prefieren, me parece que es mejor que lo hagan ustedes en el espacio individual, pero es necesario que completemos esto, elijamos el caso de estudio, que solo este grupo lo ha hecho, y que además elijamos el área práctica de interés. Aquí están las áreas prácticas, y recuerden que los casos de estudio disponibles están, ya les voy a decir, acá. Porque, ojo que el 20 de mayo, que ya está cerquita, tenemos que exponer los casos, ¿verdad? Entonces, por favor, procuren integrar los grupos. Si no tienen los datos a mano, ojo que aquí está el registro de contactos y aquí van a ver teléfonos y correos, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos ahorita aquí 4. Bueno, perdón, es que ya más bien estamos todos. Creo que alguien falta aquí en los grupos. Creo que falto yo, que me incluí hasta hoy a la clase. La inclusión. Sí, Juan Ricardo. ¿Alguien que quiera adoptar a Juan Ricardo? Bueno, aquí están 2, 4, todos están en grupos de 4. El grupo de Ana Laura lo podemos incorporar aquí. Sí, profe. Lo adoptan. Excelente. Muy bien, Juan Ricardo, quedas en grupo 4. Bien, ¿les parece que haga un breaking room de 10 minutos para que se pongan de acuerdo en cuanto al área práctica y lo dejen mejor definido de una vez? ¿O coordinan entre ustedes para la próxima sesión, como prefieran? Varios, díganme algo, por favor. Tal vez mejor la próxima, profe, digamos, para poder leerlo en profundidad y tomar una decisión como más informada, tal vez. Perfecto, entonces coordinen porque sí es importante ya tener esto resuelto para la próxima sesión. Profe, una pregunta. Ajá. Para los casos, ¿son los 4 que salen ahí? Tenemos que escoger uno. Sí, pero no son 4, sino que, por ejemplo, los casos, aquí aparecen 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Pero los del Salvador es un libro. Ustedes lo abren y aquí hay como 10 o 15 casos. Ok, gracias. ¿Verdad? Entonces, efectivamente, Jocelyn, pueden escoger o los otros 3 o de este libro, vean que hay bastantes. ¿De acuerdo? Entonces, primero en tiempo, primero en derecho, para que el que vaya anotando aquí el área práctica, fíjense los demás y el resto de las áreas prácticas, desde luego yo las cubro en sesión. La idea no es que ustedes den la clase, sino que hagan el proceso de investigación, ¿ok? Eso es lo que realmente me interesa. Entonces, dicho esto, quedamos por hoy hasta acá. Muchísimas gracias y les comparto el video de la sesión por el chat por si alguien quiere repasar algo o hay 2 personas que no están, pero hay una que no ha estado nunca, entonces no sé si es que Raquel va a estar o no con nosotros, pero bueno. Quedamos en eso, ¿sí? Sí, yo tengo personal y así. Ah, no es nada raro, digamos, no es nada como que tenga que ser privado. Ok, bueno, el asunto es que la próxima semana tengo que hacer como el curso del teórico de manejo, que es la modalidad de hacer el examen, que hay que ir 4 días y el 5.º día hacer el examen. Y bueno, en la mañana, entonces sí, tendría que faltar. No sé si le parece que vea la sesión asincrónica. Por supuesto, ningún problema. Ok, profe, gracias. Buena suerte. Muy bien. Bueno, muchachos, muchachas, nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana de antemano. Que la pasen bien. Y muchas gracias. Profe, sí. Es para decirle a Julián que me escriba por WhatsApp, que ahí le mandé un mensaje por privado, pero no sé si lo ha visto, para agregarlo al grupo. Anotado, Ok, listo. Julián. Yo lo acabo de ver. Ok, gracias. gracias. Ya te lo envío. Gracias. Perfecto, para que lo copies, porque al cerrar la sesión pierden el chat, ¿verdad? Ok. Muy bien, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Chao. Profe.